No es lo mismo un político que un patriota. Los políticos usan su discurso, su demagogia para atraer las masas. Usan su teoría, su elocuencia para hacerse popular en la nación donde viven y donde quieren gobernar. El mundo está lleno de políticos. Los países hispanoamericanos están saturados de políticos. Políticos y políticas, porque hay hombres y mujeres. Hombres y mujeres que se aprovechan de la pobreza del pueblo, se aprovechan de las necesidades del pueblo, atraen a las masas con su discurso para luego sacar el mayor provecho posible. El patriota, por el contrario, quiere el bien de su pueblo. Se sacrifica, da su vida muchas veces por su pueblo, por su nación. Hombres como José de San Martín, Simón Bolívar, Belgrano, Santander y otros hombres del pasado del siglo XIX se sacrificaron por su nación. O'Higgins en Chile, San Martín en la Argentina, Simón Bolívar en Venezuela y Colombia, y así sucesivamente. Ha habido hombres patriotas de verdad. Y hoy día necesitamos ese tipo de personas. Necesitamos hombres con sentimiento patrióticos, no políticos. Los políticos, como he dicho, buscan su propio provecho, se hacen como si de verdad quisieran ayudar al pueblo, pero lo que hacen es ayudarse a sí mismos, enriquecerse a sí mismos, pronunciar un discurso hueco, vacío, sin provecho, y todo eso lo hacen de manera egoísta. Esa realidad existe en casi todos los países del mundo. Soy Luis Carballosa. Hoy comienzo un breve repaso del libro de Nehemías. Nehemías, ese nombre significa Jehová es consolación. Nehemías vivió a mediados del siglo V antes de Cristo. Fue el secretario del rey Artajerjes. Era un judío, nacido en el extranjero, nacido en el exilio,
Pero Nehemías tenía un tremendo corazón por su pueblo, por su raza, por el pueblo judío. Y aunque había nacido en el extranjero, había nacido en el exilio con un rey Artajerjes, medo-persa, Nehemías nunca dejó de pensar en su raza, en su nación, en su pueblo y mucho menos en su Dios. Nehemías era un hombre de oración y era un hombre de compasión. También era un hombre de decisión. Y en el capítulo 1 de este libro de Nehemías, como he dicho ya, escrito a mediados del siglo V antes de Cristo, Nehemías comienza expresando ese sentimiento patriótico, ese sentimiento hacia su nación a la que no olvidaba. Voy a considerar los versículos del 1 al 4 en este día. El texto comienza diciendo palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Lo único que sabemos de Acalías es que fue el padre de Nehemías. De Nehemías sí sabemos muchas cosas, ya he mencionado. Nació en el exilio babilonio. Babilonia había sido tomada en el año 539 por los medos y los persas. Ellos eran los que gobernaban, ya los babilonios no gobernaban. Ahora hay otro imperio, el imperio de los medos y los persas. Y dice el texto, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu. Mes de Quisleu era entre noviembre y diciembre. En el año 20 ahí es el año 20 del reinado de Artajerjes. Y esa es una fecha bien constatada en la historia antigua. Artajerjes había comenzado a reinar en el año 465 al 464, de manera que el año 20 de su reinado era el año 444. Es decir, Artajerjes había estado en el trono 20 años. Y Nehemías dice que estaba en Susa, una de las 3 o 4 capitales que los medo-persas tenían en su imperio. Capital del reino, quizá la principal de las capitales del reino medo-persa. Continúa Nehemías relatando, dice que vino Hanani, uno de mis hermanos. Hermano probablemente en la carne, hermano carnal. Hanani era hermano de Nehemías. Con algunos varones de Judá.
Hanani y esos otros varones habían ido a Judá, la tierra de los padres de Nehemías y la tierra del pueblo que estaba en cautiverio. Y dice Nehemías, y les pregunté. La primera pregunta que Nehemías hace, porque Nehemías era un patriota, un hombre que se preocupaba sinceramente por su nación, como tú y yo debemos preocuparnos por nuestra nación. De paso, hay muchos hoy día que no tienen ningún sentimiento patriótico. Visito países de Suramérica y de Centroamérica y no escucho sentimientos patrióticos. Todos quieren tener lo mejor para sí. Y cuando hablan de política, no hablan para mejorar su propio país. Hablan para mejorar su propia condición. Nehemías no era así. Nehemías era un patriota. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Fíjese lo que Nehemías pregunta. Por su pueblo, por su raza, hombres y mujeres que habían escapado del cautiverio, que aún quedaban en cautividad, y por Jerusalén, la ciudad amada. Y me dijeron, el remanente, el resto, el puñado de los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia se refiere a Judea, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado. Jerusalén está en ruinas, le dicen, y sus puertas quemadas a fuego. Ruina total en Jerusalén. Observe la actitud de Nehemías cuando escucha ese informe que le trae su hermano y los otros que están con él. Cuando oí estas palabras, me senté. Nehemías toma las cosas con calma. Me senté y lloré. Nehemías tenía un sentimiento especial por su pueblo y su nación. Me senté y lloré al oír aquel informe de la ruina en la que estaba la ciudad de Jerusalén. E hice duelo por algunos días, luto, duelo, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. El Dios de los cielos es Jehová, el Dios todopoderoso. El Dios de los cielos, esa frase la vamos a encontrar varias veces en este estudio. El Dios de los cielos es el que controla cielos y tierra y todo el universo. La expresión Dios de los cielos habla del Dios soberano, el Dios todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y de David. Querido hermano, querida hermana, qué bueno sería
que tú y yo hiciésemos duelo por nuestra nación, por nuestro país. Tú que me escuchas, donde quiera que estés, ora por tu país, ora por tus gobernantes, ora para que sean hombres y mujeres honestos, honestas, que pongan a Dios en primer lugar y al pueblo que gobiernan, que también lo traten con justicia y con cordura y en paz. Querido hermano, querida hermana, alza tus ojos al cielo y pon tu confianza en Dios. No confíes en los políticos, confía en el Dios Todopoderoso, como lo hizo Nehemías. Que Dios te bendiga ricamente en este día. Amén y amén.